Bolsa de valores para todos, el intento de la máquina para la economía universal. En lo siguiente trataremos la pregunta, ¿y si fuera posible que la bolsa de valores beneficie a todos, no solo a algunos grupos? Para eso, antes quiero hablar sobre las variables independientes donde enfatizamos que la formalización genera obstáculos en la intuición. Esto es el principio general que al complicar demasiado al lenguaje con el formalismo se resulta generando contenidos que no son universales para beneficiarnos y en particular si la bolsa solo beneficia a grupos exclusivos. Tales lenguajes les sirve solo a ellos y por esto no se deben permitir generar. Es mejor que se quiera el tipo de tecnología de beneficio universal. Además, esta es la hipótesis que con el lenguaje sencillo todo se podría explicar, ya que la contradicción se usaría directamente sobre él para aplicarla cuando sea posible porque la tecnología lo permite y no indirectamente como se haría con los lenguajes tediosos y abstractos que lo harían más complicado y hasta imposible, cuando nadie lo entiende y por lo tanto no es posible porque no es real para el entendimiento de cualquiera que lo confirme, para la cual los lenguajes simples resultan ser suficiente para beneficiarnos todos, como estamos deseándolo con esta explicación. Por ejemplo, podemos suponer que una acción se comporta como un dado para ser variables independientes al conocer sus valores x, y, en cada momento t, y, deseado, y esto es como lanzar el dado cada vez para establecer la variable x, y, igualmente en el tiempo t, y, cuando lo lance independientemente. Convencionalmente, para la acción no se considera independiente pero para el dado sí, sin embargo, no es así porque por ejemplo si al lanzarlo independientemente en el turno anterior se obtuvo 6, al volverlo a lanzar igualmente de manera independiente esto afectará que caiga el 6, pues es menos probable, es más probable que salga otro número del dado, o sea que si se conoce se volverá relativo y si no será imposible tratarlo. Pero este inconveniente intuitivo no es cuestionado en la definición formal de independencia, es decir, haber observado que se obtuvo 6 en el lanzamiento anterior, afecta que el mismo 6 se espere que salga en el próximo lanzamiento. Luego al saberlo nadie elegirá la opción 6 en el próximo lanzamiento porque tiene menos probabilidad que las demás opciones. Pero si no se supiera entonces él obtiene la misma posibilidad que el resto de los números. O sea, el evento de que vuelva a caer un 6 en una segunda tirada se debe considerar dependiente y no independiente, como si se quisiera que al lanzar dos dados cayera doble 6 y el hecho que la probabilidad es la misma es una coincidencia de dos eventos distintos que se vuelve difícil separar, causada por la incertidumbre de lo ideal en asumir si el evento es independiente o es dependiente. Además nadie utilizará la teoría para jugar a los dados, ya que cuando las teorías crean contenidos, para ello estos solo serán usados por quienes los imaginaron y sus adeptos, lo cual es muy probable que no sea para jugar a los dados, ya que la teoría se aleja demasiado de la práctica, pues para tratar con estos se requieren de lenguajes sencillos y en lo intuitivo de lograrlo se refleja que al jugar a los dados nadie utilizará teorías abstractas para tratar con ellos. O sea que la independencia debería verse cuando se conoce el valor y no se conoce el anterior o los anteriores valores, en el caso de que x, t, contiene cada uno de los valores x, y igual a x, t, y al mirar solo uno y no el anterior o ninguno de ellos, entonces esto generará distintos tipos de independencia o dependencia, lo uno o lo otro lo determina a quien le convenga. De hecho, esta indeterminación no cuestionada en la definición de independencia hace proponer la hipótesis que los contenidos que se estén generando en la misma estadística que se consideran tan útiles son el tipo de realidades que solo le interesa a los particulares que la descubren, porque incluso se reducen a ser un solo personaje. Y lo que autoriza su significado es que tal personaje tiene la reserva suficiente que como reconocimiento hace posible imaginarlo para ser publicado aunque tal tipo de contenidos no los conozcamos porque el único que se benefició de él fue ese particular quien lo imaginó o quienes siguieron ese pensamiento. Por otro lado se tiene que si se conoce se vuelve dependiente y si no se conoce será imposible tratar con el conocimiento y esto lleva a la hipótesis que las teorías no están generando realidades universales, sino que solo se están aprovechando de ella como valor que todos conocemos para argumentar que no se está tratando con variables totalmente desconocidas, sino que ellas incluso explican a la realidad universal, lo cual no es así, porque si ella parece universal, entonces como valor conocido se están aprovechando de ella. Y si no con los valores desconocidos como variables desconocidas están generando realidad totalmente desconocida que por eso no servirá para la realidad universal. Por lo tanto, hemos acabado de cuestionar, que asumir no conocer los valores de la variable x, t, no alteraría la independencia de x, y igual a x, t, y, pero conocerlos la alteraría. Por medio de esto se argumenta que la acción se puede considerar independiente como el dado, al desconocer los valores de ella, a ellos los puedo conocer independientemente solo cuando los deseo porque incluso nunca los conocería, puesto que solo interesa que x sea la variable que contiene todos los valores.
pues conocer incluso los del dado afectará la independencia, o sea que el problema es si cada vez que el valor x, y, igual a xt, y, se conoce los demás no o si se quiere solo los anteriores se desconocen. Si es así el valor sabido sería independientemente conocido, pero si no sería dependientemente conocido. Incluso se puede discutir que para que sea independientemente conocido no se pueden saber el resto de valores y no solo los anteriores, porque si no fuera así entonces serían dependientemente conocidos. Si con la formalización se discute que no es así como se define la independencia, esto solo es manejar el formalismo hacia lo que más convenga a la manera como se defina ella, pero a la larga reincidimos en que las teorías con el formalismo generan contenidos que no sirven para el beneficio universal, porque se define como conviene, sin que importe que el resultado debe aplicarse como realidad universal, generando obstáculos en lo que intuitivamente se espera de la realidad universal, entonces se aprovechan de la realidad universal porque ella lo es y tales resultados no. Mientras que como proponemos la independencia para la acción, nos lleva al uso del lenguaje sencillo, porque queremos proponer una máquina para la economía universal, realmente lo que sucede es que se contradice la definición, ya sea porque se ha definido como más conviene o porque lo que cuestionamos se deja pasar por alto sin problematizarlo, pero solo es una hipótesis como los resultados de las teorías que solo grupos particulares lo entienden y el resto no, también lo son, pues tal función de la acción no la conocemos en su totalidad así como tales lenguajes lo conocen. Solo particulares y no la totalidad, es decir, los ignoramos a ellos tanto como ni siquiera conocer tal función de la acción, es decir, todo lo que cuestionamos se deja de discutir porque ante el tipo de contenidos que la mayoría desconoceremos no importa tratar esa discusión, por lo que se refuerza la hipótesis que las teorías solo están generando contenidos que nadie entiende, ni tampoco importan, pues realmente no suceden para la realidad universal, si fuera así todos los entenderíamos, por lo tanto, con este argumento generamos la independencia, para poder aplicar teorema de los grandes números y teorema del límite central sobre ella en lo siguiente, donde estamos a favor, que si se quisiera que la bolsa de valores le diera ganancias a todo el mundo, entonces sería posible porque ella se volvería la máquina de la economía para todo el mundo, pues con ella ocurriría algo balanceado y en primer lugar podemos tomar la situación que los que tienen más reserva, al invertir, saldrán perdiendo su inversión cada vez que la hagan. Este balance se argumenta cuando aplicamos teorema de los grandes números para determinar primero que la acción se distribuye con media y varianza finita porque las ganancias no serán posibles, al menos porque no serán extremas. Luego al aplicar el teorema del límite central para que la acción se entienda mejor con la distribución normal, se tiene que ella tiene media y varianza conocidas, pero al desconocerlas, la media que sería el máximo tiende a ser alguna cantidad definida. Entonces como no habrán grupos particulares que ganen demasiado y que incluso perderán, en general esto le pasará no solo a estos exclusivos, sino que incluye a los grupos que estén sobre la medida de tendencia central y que puede ser algo de la mayoría y además podría no ser la mayoría, porque depende de la varianza. Sin embargo de todas maneras perderán y como resultado los grupos que vayan a ganar menos puedan uniformizarse con los de la tendencia central, haciendo que la campana de la distribución sea prácticamente una constante que garantiza la homogenización de la economía para todos. De hecho, lo que no está dejando que las acciones puedan ser tratadas como lo proponemos, es porque cada vez se crean lenguajes tediosos acerca de la economía y demás teorías que dirigen la reserva hacia grupos particulares que la tienen o la desean toda y esto excluye a todo el resto del mundo de poder participar en su repartición. Incluso ni siquiera esas teorías se están aplicando, porque para tratar con la bolsa se requiere de lenguajes sencillos, pues lo esencial es tener buena cantidad de dinero como reserva y así quienes tengan más serán los más favorecidos por ella, más que los demás que no tengan tanta cantidad estimada. Además como existe el riesgo habrán quienes pierdan la ganancia o también algo de lo que aportaron, lo cual le ocurrirá con mayor razón a los que no tienen suficiente reserva para invertir y esto hace que la distribución en la bolsa se comporte como una campana, siendo los centrales en la media los más favorecidos, los menos centrados los menos favorecidos que esos exclusivos y el resto sin poder ser favorecidos, porque ni siquiera pueden participar. Pero si se provocara que esto no ocurriera, entonces la campana se volvería una línea recta como lo hemos descrito anteriormente, donde si al invertir en ella no generará ganancia sino pérdida, ya que la línea recta no será un valor sobreestimado, sino uno que se acomode a la realidad de poderla repartir justamente, porque esta es la lucha entre las dos hipótesis en que primera defiende que todos podemos ganar justamente en la bolsa de valores y que incluso todos seríamos ricos, mientras que la otra refuta este ilusionismo sobre el éxito, volviéndose la idea del contenido mínimo, acerca que para repartir la reserva según su cantidad, se requiere desposeer a quienes tienen demasiado de ella para poder lograrlo y distribuirla como lo deseado. De hecho, desde esta propuesta se tiene que quien tenga más la perderá al invertir en la bolsa,
porque esta es la acción de que la tecnología está haciendo que la reserva se reparta uniformemente, pues en el problema de la repartición, debe proponerse que quienes tienen grandes cantidades de reserva deben ser desposeídos del excedente de ella, para poderla repartir y así alcance para todos. Pero tal tecnología es desconocida porque el problema de la repartición uniforme de la reserva debe hacerse desde diversas fuentes y no solo desde la bolsa de valores, pero desde la bolsa de valores se puede proponer y explicar que ella se volverá así cuando la reserva se intente distribuir uniformemente al hacerlo justo. Por ejemplo, si un producto es generado para distribuirse universalmente, entonces al lograrse, esto reflejará que la bolsa no generará ninguna ganancia, porque si lo hace, es porque esos productos se están distribuyendo sobre grupos particulares, y no lo ideal de tener en cuenta a todo el mundo. Esto dice que si solo se está repartiendo en algún grupo particular, entonces solo está beneficiando a ellos y si no y se está repartiendo a todo el mundo entonces sus ganancias solo se está repartiendo su beneficio en ellos, ya que esto representa el gran significado que tiene el proceso de inspección para que la reserva se esté repartiendo justamente. Lo que refleja que la bolsa generará solo ganancias sobre los grupos particulares que tengan suficiente reserva como para que resulten ganando al invertirla en la bolsa, cuando desde la repartición justa no sería posible, o sea que puede decirse que si no existiera la bolsa, es porque su función se volvería una línea recta que representa la constante que cada uno de nosotros debe ganar, ¿sería peor o mejor? No es sabido ya que hay muchas formas de proponer qué pasaría si la bolsa no existiera. Incluso si ella no existiera no quiere decir que la reserva se estaría distribuyendo justamente, pues incluso si se estuviera distribuyendo justamente puede que con ella se está logrando, porque el problema de la justa distribución debe hacerse desde diversas vertientes, en particular cada acción al ser considerada que se distribuye como una campana aunque sean diferentes sus medias y varianzas. El fundamento es que llegaran a ser una línea recta que representaría el contenido mínimo sobre esa dimensión de la acción. Una vertiente que es fundamental exigir, es que en cada contenido solo debe dejarse generar su resultado atómico y el resto no se puede dejar explorar con el fin de que él tenga una tecnología que pueda distribuirse a todo el mundo, promoviendo la cultura por el lenguaje sencillo y por lo tanto mínimo, para que la realidad de las teorías no se vuelva totalmente desconocida excluyendo al resto del beneficio. Luego si aportar en la reserva no generará ganancia sino pérdida. Esta es la hipótesis del contenido mínimo acerca que para repartir la reserva según su cantidad, su universalización no se podrá confirmar exactamente y como medida anticipada a este error se requiere desalojar a quienes tienen demasiado de ella para poder lograrlo. De hecho, desde nuestra propuesta se tiene que quien tenga más la perderá al invertir en la bolsa, porque esta se vuelve la tecnología que está inspeccionando que la reserva se reparta uniformemente. Al hacerlo justo, es decir, tal tecnología corrige el error mencionado de generar un tipo de barrera para que sobre grupos particulares no se desvíe en exceso la reserva para que con la rescatada se extienda la repartición y así alcance. Pero tal tecnología es desconocida porque el problema de la repartición justa de la reserva debe hacerse desde diversas vertientes y no solo desde la bolsa de valores, pero desde ella se puede proponer que ella así se volverá. Cuando la reserva se intente distribuir justamente, por ejemplo si un producto es generado para distribuirse universalmente entonces al lograrse esto reflejará que la bolsa no generará ninguna ganancia, porque si no, es porque esos productos se están distribuyendo sobre grupos particulares, lo que refleja que la bolsa generará solo ganancias sobre los grupos particulares que tengan suficiente reserva como para que resulten ganando al invertirla en la bolsa. Ante la propuesta surge la gran contradicción de que la acción es imposible que tenga una distribución normal, pero esta última se vuelve el referente que los que obtienen ganancias son los grupos que están en la tendencia de medida central y este reflejo la hace comportar tan incierta como ella misma. Pues para entender esto estamos utilizando la hipótesis que con el lenguaje sencillo es suficiente entenderlo y no hay necesidad de los contenidos tediosos que las teorías están creando donde la contradicción es utilizada muy complicadamente. Mientras al utilizar a esta directamente en el contenido sencillo se tiene la contradicción de que exactamente la tendencia central es el mismo comportamiento de la acción, cuando no es así, pero a esto se le adelanta una contradicción mayor y es que la reserva se sesga hacia grupos particulares, cuando no debería ser así y para lo cual nosotros estamos usando la contradicción mencionada para entenderlo así de simple. Por lo tanto, la incertidumbre de invertir en ella, se puede resumir en que la media y la varianza podría favorecer solo a grupos particulares ya que ellas dos son totalmente desconocidas, dado que los mismos grupos particulares que inviertan en ella al ser los más beneficiados podrían perder, mientras que los exteriores a ellos pueden entrar a ganar aunque puede ser menos probable, al menos porque no ganarán tanto. El problema no se resolvió ya que solo son hipótesis, pero si no hubiéramos asumido la sencillez en el lenguaje entonces sería más complicado haberlo tratado que incluso nadie lo entendería o ni siquiera se hubiera cuestionado porque con un lenguaje abstracto avanzado o tedioso nadie lo hubiera entendido.
Muy peligrosamente solo grupos particulares lo tratarían, tal como puede estar pasando actualmente, al ser solo ellos y sus adeptos los beneficiados y no todo el mundo.